Hola, bienvenidos a esta presentación que se titula Comparación de la representación de estados mentales en la literatura y el cine, el caso de Entre los muertos y Vértigo. Yo soy José Luis Balondo y trabajo como docente e investigador en la Universidad de Extremadura. Bien, pues a lo largo de la existencia de la literatura y el cine se ha evolucionado en el modo en que se mostraba la conciencia de los personajes. En un texto anterior comparábamos la diferencia entre el cine clásico y el moderno a la hora de dar a entender los estados mentales. Este trabajo continúa en esa línea de investigación. Una pregunta que nos haríamos sería, ¿por qué sabemos que los demás tienen estados mentales como los que nosotros experimentamos? Esta es una de las preguntas propias de la neurociencia y la psicología cognitiva. Y como sabemos, el lenguaje ha depositado un acervo de significados para comunicar estos estados mentales. Dicho de otro modo, inferir la conciencia de los demás a partir de sus conductas o desarrollar lo que los teóricos llaman una teoría de la mente sobre el otro, la posibilidad de leer esos estados mentales. Más allá aún, la literatura y el cine nos han permitido reflexionar sobre el modo en que se construye esa conciencia y cómo los sujetos son capaces de entender esos estados mentales ajenos a través de señales diversas. Al mismo tiempo, la mirada del otro nos construye, en el sentido que sostenía Lacan. El protagonista del texto escrito, Flaviers, en De Entre los muertos, y el audiovisual, Scotty, persigue la construcción de una mujer ideal a través de su mirada. Antes de que pueda hacerlo, esa mujer muere y el protagonista no cesa de buscarla hasta que encuentra a alguien que se le parece, pero no tiene su carisma. Digamos que el protagonista intentará reconstruirla con su mirada y ella se resistirá hasta desvelarle que la mujer ideal que persigue no existe y que todo era un engaño. El objetivo que nos hemos planteado es el de establecer una comparación entre el modo en que se representan esos estados mentales en la literatura y en el cine. Para ello, pues abordamos un estudio de caso a partir de la adaptación de la novela de Entre los muertos, de Boileau y Narcejac, en 1954, y el film de Alfred Hitchcock, Vértigo, de 1958. En el film, para quien no lo haya visto, en el film Scotty, un policía deja el cuerpo de policía para recuperarse después de haber sufrido un trauma al ver morir a un compañero en una persecución. Durante ese proceso de recuperación, un antiguo amigo, le encarga vigilar a su mujer, Madeleine, porque cree que corre el riesgo de suicidarse, obsesionada con ser la reencarnación de una bisabuela suya que se suicidó. Scotty sigue a Madeleine hasta una vieja iglesia donde ella sube al campanario después de muchos avatares y Scotty intenta seguirla, pero su vértigo se lo impide y tiene que contemplar impotente cómo Madeleine se arroja desde lo alto del campanario. Hemos realizado un análisis de contenido de toda la novela y el film en lo tocante a la caracterización de los personajes principales para aportar contexto a nuestro análisis principal sobre la representación de la conciencia de los protagonistas. Para esto último, para esta representación, para el análisis de los estados mentales, hemos seleccionado el capítulo quinto, completo de la primera parte de la novela y las partes del film que corresponden con ese capítulo. El motivo de esta elección es que incluye el clímax de la primera parte y ese culmen es bastante similar en el filme y la obra literaria. Ese clímax corresponde con el supuesto suicidio de Madeleine y bien, para codificar estos estados mentales para el análisis hemos empleado diferentes categorías: pensamientos, sentimientos respecto a otros, pensamientos, sentimientos respecto a uno mismo, cogniciones, afectos estables o coyunturales, adaptación fílmica de las preguntas que se realizan en el texto literario. Esta es una categoría que hemos construido porque es notable la cantidad de preguntas que se hace el protagonista
y pensábamos, pues nos preguntábamos de qué manera se podían traducir al film, y después los puntos ciegos del propio protagonista respecto a sus sentimientos, a sus estados mentales. Los resultados y conclusiones, pues bien, en el capítulo quinto de la primera parte, ese capítulo quinto que analizamos comienza con una serie de descripciones de conductas del protagonista, de Flaviers. Son conductas que se podrían trasladar sin problema al film, aunque la elección de Hitchcock es no incluir en el discurso, en su discurso, este tipo de conductas. Por ejemplo, en la novela se dice, abrimos comillas, durante toda la mañana Flaviers esperó inútilmente la llamada telefónica de Madeleine. A las 2 corrió a su lugar de cita acostumbrado en la plaza de l'Etoile. Ella no acudió, telefoneó a Guevin. Este había salido hacia El Havre y no regresaría hasta el día siguiente, alrededor de las 10. Como vemos, pues estos son conductas que bien podrían ser el resultado de una construcción de una serie de planos para reflejar simplemente lo que el protagonista hace, que es esperar, que es correr hacia la cita, que es telefonear, etc. La mayoría de los estados mentales que se representan en este capítulo quinto no se traducen en el fílmico. El protagonista de la novela, Flaviers, mantiene una lucha denodada por leer la mente de Madeleine sin llegar a conseguirlo.